Con el primero de ellos, la dignidad humana. Miguel Lowry, este pensador ecosocialista franco-brasileño al que antes me refería, argumenta que nos hace falta una ética ecosocialista que sea social, igualitaria, solidaria, democrática, radical y responsable. Necesitamos también una ética que ponga límites al antropocentrismo excluyente que cosifica a toda la naturaleza no humana, sin superar, yo creo, el arrogante narcisismo de especie que nos lleva a considerarnos los únicos seres vivos moralmente significativos y tratar a los demás como cosas. Sin esa profunda transformación moral sería difícil hablar de ecosocialismo. En segundo lugar, frente a la deriva biocida de las sociedades contemporáneas, el ecosocialismo apuesta por vivir en esta tierra, por hacer las paces con la naturaleza. Decíamos antes que el socialismo históricamente se ha caracterizado por las condiciones en que el trabajo deja de ser una mercancía y la economía se pone al servicio de la satisfacción igualitaria de las necesidades humanas. Eso podemos también describirlo diciendo que el valor de uso debe dominar sobre los valores de cambio, ¿no? Los valores de uso sobre los valores de cambio. La economía no debe orientarse a la acumulación de capital, sino a la satisfacción de las necesidades humanas. Y el ecosocialismo añade a esa clase de condiciones que ya estaban con nosotros hace más de un siglo la noción de sustentabilidad y de responsabilidad hacia la naturaleza. En tercer lugar, frente a la pérdida de horizonte alternativo, ese horizonte cultural que encontramos ahora tan reducido, con tanta gente que ya solo concibe la vida humana como compraventa de mercancías, ¿no? Esa es la tendencia de fondo hacia la cual nos empuja esta sociedad, pensar que lo único que hay es comprar y vender mercancías. Frente a eso, el ecosocialismo es anticapitalista en múltiples dimensiones, incluyendo la cultural, la dimensión cultural, y está comprometido con la elaboración de una cultura alternativa que podamos llamar amigo de la tierra, cultura amiga de la tierra. En cuarto lugar, frente a la tentación de refugiarse en los márgenes, ¿no? En pequeños proyectos, pequeños grupos o incluso de individuos, que es muy comprensible a veces, ¿no? Vemos pues, cómo se puede pensar en eso. El ecosocialismo mantiene la lucha por la transformación del Estado, ¿no? Es cierto que no nos sirven los Estados tal y como existen ahora, ¿no? Que la idea de democratizar, desestatalizar lo público, pues debe guiarnos, pero construir espacios de autonomía en forma de unidades de base no puede querer decir renunciar a dar la batalla por la educación pública en escuelas y universidades, por la sanidad pública en ambulatorios y hospitales, por la democracia en todas partes, incluyendo también los ayuntamientos o el gobierno del Estado, ¿no? O sea, ahí la tentación es como la de construir pequeñas contrasociedades paralelas donde nos las apañemos nosotros y nosotras, ¿no? Para resolver algunos de estos problemas, pero aunque eso tiene mucho valor, esa construcción de comunidades de base y de iniciativas alternativas, no podemos, creo, el capitalismo tiende a pensar, diría yo, obviar, ¿no? ese terreno de lo público y lo estatal. En quinto lugar, frente a la dictadura del capital que se endurece a medida que progresa la globalización, el ecosocialismo defiende la democracia a todos los niveles. Decíamos antes desmercantilizar y también democratizar. Se trata de avanzar hacia una sociedad donde las grandes decisiones sobre producción y consumo las tomen democráticamente el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso quiere decir democracia también, por ejemplo, en los centros de trabajo, democracia en la economía, no solamente esa limitada democracia política que ahora en general conocemos. En sexto lugar, frente al patriarcado, ecofeminismo crítico, ¿no? Una filósofa española que ha trabajado mucho sobre esta cuestión, los ecofeminismos, señala que el ecofeminismo no se reduce a una simple voluntad feminista de gestionar mejor los recursos naturales, sino que exige la revisión crítica de toda una serie de dualismos que subyacen a la persistencia de la desigualdad entre los sexos y a la actual crisis ecológica, ¿no? Se refiere a ese tipo de oposiciones binarias como naturaleza frente a cultura, mujer frente a varón, animal frente a humano, sentimiento frente a razón, materia frente a cuerpo,
materia frente a espíritu, cuerpo frente a alma, todo eso toda esa serie de oposiciones binarias que han funcionado jerarquizando y desvalorizando las segundas partes de esas oposiciones históricamente, ¿no? Desvalorizando a las mujeres frente a los varones, a la naturaleza frente a la cultura, a los animales no humanos frente a los humanos, etc., ¿no? Pues eso ha de ponerse también en entredicho, y ahí la reflexión ecofeminista pues, debe ir de la mano de las corrientes ecosocialistas. En séptimo lugar, frente a la idea, la posibilidad de un capitalismo verde, el ecosocialismo defiende que no tenemos buenas razones para creer que sea posible un capitalismo reconciliado con la naturaleza a medio y largo plazo. Sin duda, a corto plazo son posibles algunas reformas ecologizadoras que básicamente lo que permiten es como comprar tiempo con estrategias de coeficiencia, ¿no? Hacer más o menos en lo que a nuestro uso de materiales y energías se refiere, pero en el medio y en el largo plazo tenemos esa incompatibilidad de fondo, de la cual partíamos con aquellas líneas de Lowe que antes cité, que tiene que ver con el carácter expansivo que es inherente al capitalismo, que le lleva a chocar contra los límites de la biosfera. Hoy estamos ya más allá de esos límites, y por eso necesitamos formas de política, de sociedad, de economía que no sean productivistas. En octavo lugar, frente a la quimera del crecimiento perpetuo, que es imposible en una biosfera finita, lo que podemos llamar una economía homeostática, ¿no? Tomando ese adjetivo de la biología, son los biólogos que nos empezaron a usar esa noción de homeostasis, ¿no? Una forma de equilibrio entre los sistemas y su medio ambiente, ¿no? Una economía ecosocialista rechazará los objetivos de expansión constante, de crecimiento perpetuo que han caracterizado al capitalismo histórico, y será por eso pues, una especie de socialismo homeostático. La manera más breve de describirlo sería orientarnos a buscar lo suficiente en lugar de perseguir siempre más. Recuerden las líneas también iniciales de Illich, esa imagen, ¿no? De la bicicleta, el caminar a pie o el carro privado. En noveno lugar, frente al individualismo anómico y la competencia que enfrenta a todos contra todos, frente a esa cultura emprendedora que convierte a cada cual en empresario de sí mismo, dispuesto a vender sus capacidades al mejor postor, el ecosocialismo defiende el bien común y los bienes comunes. Y esta consigna apunta a priorizar los intereses colectivos, como decía antes, no solamente los intereses humanos y no solamente los de la generación presente, y apunta también a gestionar las riquezas comunes más allá de las exigencias de la rentabilidad del capital. Educación, sanidad, energía, agua, transportes colectivos, telecomunicaciones, crédito. Ninguno de esos servicios básicos deberían ser ofrecidos por empresarios privados en mercados capitalistas, ¿no? Una sociedad que funcione bien en todos esos ámbitos tendría, yo creo, que proveerse mediante empresas públicas y cooperativas gestionadas democráticamente. Y por último, en décimo lugar, frente a la positivización dogmática, ecosocialismo, socialismos son socialismos revisionistas. Decía Manuel Sacristán, ¿no? Este pensador español al que me he referido en varios momentos, en el contexto del debate sobre la crisis del marxismo en los años 80 y luego 90 también del siglo XX, le hacían una pregunta, pero bueno, no es que el marxismo está en crisis, ¿cómo puede usted seguir dentro de esa corriente? Y respondía Manuel Sacristán, todo pensamiento decente tiene que estar siempre en crisis. O sea, un pensamiento decente tiene que ser autocrítico, tiene que ser capaz de revisar constantemente su situación con respecto al resto de las elaboraciones intelectuales y con respecto a las realidades prácticas, tiene que ser capaz de autocuestionamiento, ¿no? Estar siempre en crisis. Decían maestros como Sacristán o Paco Fernández Güell que lo esencial del marxismo es el vínculo de una idealidad emancipatoria, ¿no? De los valores de liberación humana con el mejor conocimiento científico disponible.
y ese conocimiento científico, por definición, es revisable, falible, va cambiando con el curso del tiempo, ¿no? Algunas cosas las sabíamos, las podían saber, por ejemplo, Marx y Engels a mediados del siglo XIX, y otras sencillamente no las supieron, ¿no? Por ejemplo, y en relación precisamente con el ecosocialismo, ¿no? Algo que dieron bien de lo que supieron entender Marx y Engels fue de los comienzos de la agronomía moderna, la agronomía científica, ¿no?, que desarrollaron Libby y otros científicos del XIX, estaba indicando cosas muy importantes sobre la circulación de nutrientes, por ejemplo, entre los campos de cultivo y la naturaleza. Y a partir de ahí, Marx, por ejemplo, le dio a Libby, entendió bien aquello y formuló nociones importantes que hoy siguen siendo útiles, ¿no? La relación de fractura metabólica entre sociedad y medio ambiente. Pero en cambio, otra ciencia importantísima que estaba desarrollándose en el XIX, la termodinámica, que también es esencial a la hora de pensar los fundamentos, pues, de una sociedad que haga las paces con la naturaleza, esa, sin embargo, no la supieron ver. Es uno de los desencuentros, ¿no?, en la historia de las ideas. Uno de los desencuentros así, pues, más lamentables fue el no haber, aunque lo tenían también, hubieran podido verlo, sin embargo no vieron, Marx y Engels, la importancia de ese otro desarrollo científico. Bueno, lo pongo como ejemplo para señalar que hoy sabemos más, en el siglo XXI sabemos más que en el siglo XX, más que en el siglo XIX, y entonces intentamos ir asimilando y incorporando al pensamiento ecosocialista todo lo relevante, todo lo importante que nos viene del conocimiento del mundo en el que estamos. En ese sentido, pues, no hay que tener miedo a ser revisionistas, ¿no? Lo importante es ser capaz de funcionar esos valores emancipatorios con el mejor conocimiento del que en cada momento dispongamos.